Esto sucedió hace poquito, el 15 de marzo de 2025, en pleno corazón de nuestro México, el Zócalo de la Ciudad de México. Un lugar que siempre ha sido símbolo de luchas, de esperanza, y también de resistencia. Esa noche, cientos, miles de personas se reunieron porque el dolor que cargan en el pecho ya no cabía en sus casas, ni en sus corazones. Se plantaron ahí, frente al Palacio Nacional, para exigir justicia. Pero justicia de verdad, no promesas ni discursos vacíos. Y te voy a decir por qué estaban ahí, mi cielo. Todo comenzó con el horroroso hallazgo del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Imagínate nada más, un lugar que se convirtió en sinónimo de muerte y desesperanza. Un rancho que, según dicen, era utilizado por el cártel Jalisco Nueva Generación como un centro de exterminio. Sí, escuchaste bien. Exterminio. Ahí encontraron hornos crematorios, fosas comunes, cientos de pares de zapatos. Como si se tratara de un eco escalofriante de los peores episodios de la humanidad. Y cuando te digo cientos de zapatos, te hablo de más de 400 pares, papacito, cada uno con una historia, con un nombre, con una vida truncada. Niños, jóvenes, mujeres, hombres. Nadie se salvaba de la brutalidad. Pues esa noche en el Zócalo, en señal de duelo y protesta, encendieron 400 velas y colocaron 400 pares de calzado. Cada vela representaba una luz que se apagó. Cada zapato, una vida que se llevó la violencia. Todo iluminado bajo la sombra imponente del Palacio Nacional. Era una imagen que, mira, hasta la piel se me pone chinita de nomás recordarla. Pero como en toda historia de dolor en este país, la indignación también se hace presente. Porque esas familias, esas madres con fotos en las manos y lágrimas secas de tanto llorar, no solo están pidiendo que encuentren a sus hijos, están exigiendo que paren las desapariciones, los asesinatos, el reclutamiento forzado que muchos jóvenes viven cuando son enganchados por los criminales. Y sí, no es leyenda urbana, papacito, en muchos casos, muchachitas ilusionadas terminan perdiéndose de sus casas porque su novio las llevó a trabajar para los narcos. Reclutadas a la fuerza, manipuladas, muchas de ellas sin salida. Esa noche había un silencio que pesaba, un dolor colectivo que se sentía en el aire. Pero también había rabia. La rabia de saberse ignorados por un gobierno que hasta el día de hoy no ha dado una respuesta clara, ni ha salido a decirles estamos con ustedes. Y mientras las familias prendían sus velas, algunos otros, encapuchados, comenzaron a moverse de manera diferente. No eran los colectivos de familiares, que quede bien claro. Eran grupos que, quién sabe si infiltrados o no, comenzaron a arrancar las vallas metálicas que protegían al Palacio Nacional. Primero se escuchaban los golpes sordos de las estructuras metálicas cayendo. Luego, los gritos. Los encapuchados exigían entrar, confrontaban a la policía que estaba ahí para resguardar el edificio. Volaron piedras, botellas. Los escudos policiales resonaban en la noche como tambores de guerra. Y de un momento a otro, el clima de recogimiento y respeto que había por las víctimas se transformó en tensión y enfrentamientos. Las familias, los colectivos, de inmediato se deslindaron. Dijeron, nosotros no somos. Y tenían razón. Porque ellos llevan años luchando en paz, sosteniendo pancartas y buscando a sus desaparecidos con picos y palas, sin más arma que el amor a sus seres queridos. Pero esos encapuchados, que quién sabe quién los mandó, comenzaron a pintar las paredes, a intentar ingresar al palacio, y la policía respondió formando cercos humanos, trayendo más refuerzos. Y aquí hay que preguntarnos, ¿a quién le convenía ese caos? ¿A los familiares? No. Ellos querían justicia, no pleito. Pero hay quienes se benefician del desorden, del escándalo. Y esa noche, el tema de las desapariciones pasó, para algunos medios, a segundo plano, porque lo que vendía era el disturbio, el choque con la autoridad. ¿Y el gobierno, qué hizo? Nada. No salió nadie. Ni el presidente ni ningún representante. Ni un mensaje de aliento. Ni una palabra que mitigara el dolor. Al contrario, como si no hubiera pasado nada. Los muros de palacio siguieron de pie, fríos, ajenos al llanto que retumbaba afuera. Es por eso que el movimiento se llamó Almohadilla Luto Nacional. Porque no es un problema de Jalisco,
es de todo México. Porque cualquiera puede ser la próxima madre que busque a su hijo, cualquiera puede ser la próxima hermana que cargue la foto de un desaparecido. Porque, como dijeron esa noche muchos familiares, esto ya no es un país, es una fosa. Y mientras el país entero se conmovía con las imágenes de las velas, los zapatos, el dolor de los que buscan a sus hijos, el gobierno seguía en silencio. Y ese silencio, mi cielo, duele más que las balas. Esa noche, el Zócalo se convirtió en el epicentro de la rabia, del dolor, pero también del valor de un pueblo que ya está harto. Las familias que llegaron al corazón de México no pidieron otra cosa que lo que cualquier ser humano merece: justicia. Pero resulta que en este país, exigir justicia parece un delito. Claudia Sheinbaum, la que muchos creyeron que iba a escuchar al pueblo porque alguna vez fue protesta, porque alguna vez cargó pancartas y marchó por las calles, ahora es quien manda callar. La misma que prometió ser diferente, hoy lanza la maquinaria de represión contra su propia gente. Como si fueran enemigos del Estado, cuando lo único que quieren es saber dónde están sus hijos, sus hermanos, sus padres. Los testimonios no mienten. Apenas los encapuchados empezaron a derribar las vallas y a pintar las paredes, llegaron los grupos de choque de la policía capitalina, bien armados, bien organizados. Pero no para proteger a los ciudadanos, sino para someterlos. La orden era clara: controlar, dispersar y, si era necesario, reprimir. Y aquí te lo cuento tal cual lo dijeron quienes estuvieron ahí. No lo digo yo, lo dicen las madres que se vieron acorraladas entre policías y gases lacrimógenos. Hubo empujones, hubo golpes, hubo jaloneos contra mujeres que solo traían una fotografía colgada al cuello. Madres que ya habían perdido todo menos la esperanza, y esa noche también les quisieron arrancar la dignidad. La imagen es brutal, papacito, mientras las velas seguían encendidas a ras del piso, las botas de los granaderos se abrían paso por entre los manifestantes. Y mientras los gritos de justicia resonaban en la plancha del Zócalo, los escudos policiales empujaban a quienes se atrevían a sostener su pancarta. No importaba si era un viejito, no importaba si era una niña. La orden era disolver la protesta, y que no quedara registro de lo que ahí se estaba pidiendo. ¿Y Claudia? Ni una palabra. Ni para las madres, ni para los hijos que ya no están, ni para el país que llora por sus desaparecidos. Solo el silencio y el blindaje de Palacio Nacional, como si esos muros pudieran tapar el grito desgarrador de una nación en duelo. Y eso, papacito, es lo que tiene al pueblo más dolido que nunca. Porque ya no es solo la desaparición de personas, ahora es también la desaparición de la empatía. La desaparición de un gobierno que debería estar ahí para responder, no para reprimir. Claudia Sheinbaum demostró que está más preocupada por proteger su imagen y su palacio que por enfrentar la verdad. Y esa verdad es que hoy México es un país que se desangra. Muchos lo dicen sin miedo, el movimiento que prometió acabar con la corrupción y con la violencia es el que hoy calla a los que reclaman por sus desaparecidos. Y lo más triste es que esas madres, esas familias, solo quieren encontrar a sus muertos. Porque ni siquiera esperan encontrarlos vivos. Eso, mamacito, es lo que más parte el alma. Imagínate tú, si esas velas que encendieron esa noche pudieran hablar. Dirían los nombres de cada uno de los que se llevaron. Si esos zapatos hablaran, contarían los últimos pasos de las víctimas. Y mientras tanto, la Sheinbaum callada, ordenando el silencio a garrotazos. Por eso te lo digo, no es momento de quedarnos callados. Aquí no hay partido ni colores, hay vida, hay humanidad. Hay que ser conscientes, hay que alzar la voz. Porque mientras uno de nosotros se calle, ellos siguen ganando. Se rompió la máscara, dice Alonso Escobedo. Y no podría tener más razón. Porque lo que vimos esa noche en el Zócalo, y lo que ha pasado desde entonces es la prueba de que la fachada que se construyó durante años, ese discurso bonito de que eran un movimiento del pueblo, de los pobres, de los olvidados, ya no se lo cree nadie. Durante décadas, Morena y todos los que hoy se visten de autoridades, fueron oposición. Se llenaron la boca diciendo que eran los defensores de los derechos humanos, que ellos jamás reprimirían al pueblo porque ellos eran el pueblo. ¿Te acuerdas cuando Claudia Sheinbaum marchaba, cuando decía que el Zócalo era del pueblo y no del gobierno? Pues ahora, papacito, ese mismo gobierno, que se decía diferente, mandó a su fuerza pública a golpear a quienes marchaban como ellos alguna vez lo hicieron. La historia dio la vuelta y los puso en el otro lado del garrote.
Y como bien dice Alonso, hoy eso se les volvió en contra. Lo que un día defendieron, hoy les parece peligroso. Lo que un día usaron como bandera para ganar simpatía, hoy lo consideran una amenaza a su poder. Y como no pueden permitir que las manifestaciones crezcan, las van a apagar de la manera más vieja y más ruin, con represión. Lo vimos esa noche del 15 de marzo, pero, ojo, esto no es algo aislado, ni una decisión tomada en el calor de la noche. Esto es el nuevo método. Un manual que están desempolvando y que dice, palabra por palabra, no se permite la protesta libre. No importa si es pacífica, si es digna, si es legítima. Si molesta al poder, se reprime. Y aquí te va lo más delicado, papacito, muchos piensan que lo que pasó afuera de Palacio Nacional no fue casualidad. Que esos encapuchados que tumbaron vallas y lanzaron objetos podrían ser el pretexto perfecto para justificar la represión. Porque, ¿qué pasa? Si la manifestación es pacífica, ¿cómo legitimas mandar a la policía? Pues inventas un motín, un grupo radical y entonces tienes excusa para meter el tolete. Esto, mamacito, se llama criminalizar la protesta. Una estrategia vieja, sucia, pero efectiva para sembrar miedo. Porque ahora el mensaje es clarito, si sales a manifestarte, sabes cómo va a acabar. No importa si llevas velas, pancartas, flores o una foto de tu hijo desaparecido. Todos son considerados igual, enemigos del Estado. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿qué pasó con esa promesa de que con el pueblo todo, sin el pueblo nada? Porque hoy, la Claudia Sheinbaum y compañía, lo que quieren es un pueblo calladito, obediente, resignado. Un pueblo que no alce la voz por los más de 100.000 desaparecidos que cargamos como país. Un pueblo que no reclame por el rancho Izaguirre en Teuchitlán, donde encontraron ese campo de exterminio que parece sacado de una película de terror. Un pueblo que olvide. Pero nosotros no olvidamos. Porque se rompió la máscara, sí. Y ahora vemos la verdadera cara del poder, la intolerancia, el autoritarismo, la hipocresía. Y como lo dijo Alonso, no te sorprendas si a partir de hoy todas las manifestaciones terminan igual. Esto fue apenas el principio. Un aviso. Y nos lo dejaron clarito, la protesta ya no es bienvenida en el México de los que prometieron abrazos, no balazos. Si alguien tendría que estar ahí, gritando con el mismo fervor con el que hace años se desgarraba la garganta, es ese tal Noroña. ¿Dónde quedó ese personaje que, dizque indignado, se plantaba en la tribuna y en las marchas a señalar con el dedo y gritar asesinos? ¿A los de antes? Ahora nomás guarda silencio, se esconde, o peor aún, se acomoda en el confort del poder que tanto criticaba. Y es que sí, ¿te acuerdas cuando con el dedo flamígero acusaba a los policías como hijos del pueblo matando al pueblo? Ah, pero ahora que los mismos que juraron no reprimir están echando a los granaderos a la calle, ahora no dice ni pío. ¡Qué conveniente!, ¿no? Antes era el adalid de la justicia social, ahora parece más un gato de Angora, dormido en las faldas del poder. Que alguien le avise a Noroña. Que se ponga los mismos pantalones que se ponía antes, que se dé una vuelta al Zócalo, y les grite en la cara lo que antes gritaba, asesinos. Los hijos del pueblo matando al pueblo. Pero no. Ahora está muy ocupado defendiendo el hueso. Y sí, papacito, pinche viejo culero. Perdón la palabra, pero alguien lo tenía que decir. Porque si se llamaba defensor del pueblo, este era el momento de estar ahí, hombro a hombro con las familias que lloran a sus desaparecidos, no escondido cuidando su lugar en la lista plurinominal. Pero claro, el changoleón de la 4T ya no sale ni a la banqueta. Antes se subía al metro a gritarle a los usuarios que no pagaran boleto. Ahora se sube, pero al elevador del poder. Así se les olvida de dónde vienen. Hace unos años, cuando pasó lo de los 43 de Ayotzinapa, los que hoy están en el poder andaban en la calle marchando, gritando, llenando las plazas con sus exigencias. Pedían la renuncia de Peña Nieto un día sí y otro también, tachándolo de asesino, de cómplice, de títere de la delincuencia. Y cómo no, si lo que pasó fue terrible. Pero, ¿qué crees? Ahora que les toca a ellos estar al mando, resulta que callan como momias, o peor aún, se hacen los ciegos. Antes exigían justicia a gritos y sombrerazos, ahora la despachan con un no pasa nada. Antes cada desaparecido era un estandarte de lucha, ahora son casos aislados que prefieren ni mencionar. Pero la realidad, papacito, es que no hablamos de 43.
Estamos hablando de 400 vidas solo en Teuchitlán, y si le rascas tantito, en todo el país hay más de 100.000 desaparecidos. 100.000. Una barbaridad que debería escandalizar a cualquiera. Pero los que antes alzaban la voz, ahora tienen otros datos. Y sí, Oscar, es más que evidente lo que muchos sospechan, que el gobierno está coludido con la delincuencia. Porque no hay manera de entender que un rancho como el de Izaguirre, donde había hornos crematorios y fosas comunes, haya operado durante años sin que nadie lo notara. Por Dios. En ese lugar pasaban camiones, entraban y salían personas, y nadie vio nada. O más bien, nadie quiso ver nada. Y eso solo puede pasar cuando hay complicidad, cuando el crimen se mete hasta la cocina del gobierno. La diferencia es que con Peña la 4T se desgarraba las vestiduras. Hoy, con Claudia Sheinbaum y compañía, se guardan la indignación en el bolsillo y sacan las vallas, los escudos y los granaderos para silenciar a quienes reclaman. La 4T no es diferente, papacito. Es la misma gata, pero revolcada. Y ya ni se esfuerzan en ocultarlo. Lo grave es que muchos siguen creyendo en esa falsa superioridad moral. Creen que porque se llaman progresistas, sus pecados son menos. Pero no, papacito. Desaparecer gente, reprimir manifestantes, callar madres que buscan a sus hijos. Eso es lo mismo hoy que ayer. Y peor aún, porque ahora lo hacen con el cinismo de quienes se llenaron la boca de justicia y democracia. Es de no creerse. Las familias salen a la calle con fotos colgadas al cuello, con la esperanza rota pero aún de pie, solo a pedir algo que en cualquier país debería ser lo mínimo: justicia. Saber qué fue de sus hijos, de sus hijas. Y este gobierno, que presume ser del pueblo, que dice que nunca reprimiría a su gente, los trata como delincuentes. Como si buscar a un desaparecido fuera un crimen. Como si prender una vela en memoria de alguien que fue arrancado de su hogar fuera un delito. Pero, ¿sabes qué es lo más cruel de todo esto? Que mientras ellos son humillados, golpeados y silenciados, los verdaderos criminales siguen sueltos, protegidos, impunes, como si fueran intocables. Y lo son. Porque a esos no los toca nadie, papacito. A esos los cuidan, les dan abrazos y hasta puertas abiertas para que hagan y deshagan sin miedo a ser perseguidos. Maldito sea este narcogobierno, sí. Porque eso es lo que es. Un narcoestado disfrazado de democracia. Un régimen que se llena la boca diciendo que está con el pueblo, pero se llena las manos de sangre permitiendo que los criminales manden. Y aquí estamos, papacitos. Después de tanta lágrima derramada, después de tanta injusticia tragada en silencio, después de tanta promesa vacía que ya no engaña a nadie. Hoy México se encuentra parado frente a un espejo roto que refleja su realidad más cruda, un país convertido en un gran campo de exterminio, donde el llanto de las madres se confunde con el silencio cómplice del poder. Se rompió la máscara. Lo que antes fingían esconder bajo el disfraz de la esperanza y el cambio verdadero, hoy está a la vista de todos: represión, autoritarismo y desprecio por la vida. No queda nada de aquel movimiento que prometió no ser igual a los de antes. Porque son peores. Porque hoy no solo hay desaparecidos, hay un Estado que se niega a buscarlos, y que encima criminaliza a quienes exigen justicia. Y es que esto no es política, papacito. Esto es humanidad. Esto es dolor de madres que entierran a sus hijos en la imaginación porque ni un cuerpo les dejan. Es el miedo de padres que prefieren callar porque saben que si alzan la voz, terminan también desaparecidos. Es la rabia de un pueblo que se cansó de ser usado, de ser traicionado, de ser callado a punta de tolete y gas lacrimógeno. El 15 de marzo del 2025 se volvió un símbolo. Un antes y un después. Porque esa noche no solo se encendieron velas por 400 desaparecidos, se encendió también la llama de una verdad que ya no se puede ocultar: el gobierno que prometió justicia es el mismo que hoy la niega. El gobierno que prometió cuidar al pueblo es el que hoy lo golpea. El gobierno que prometió acabar con la violencia es el que hoy se arrodilla frente a los criminales. Mientras tanto, los verdaderos asesinos caminan libres, protegidos, sin miedo. Y los que buscan justicia son los que terminan golpeados, humillados y silenciados. Así de podrido está el sistema. Pero te lo digo de frente, papacito, nosotros no vamos a callar. Aquí seguimos, de pie, con la voz firme y el corazón ardiente. Porque cada zapato, cada vela, cada lágrima, nos recuerda que no podemos rendirnos.
que la lucha es por ellos, los que ya no están, y por nosotros, los que aún podemos hablar. Que quede claro, este narcoestado disfrazado de gobierno no nos va a callar. Que tiemblen en sus palacios dorados, porque el pueblo que alguna vez confiaron en engañar ya despertó. Y una vez despiertos, papacito, ya no nos volvemos a dormir. Así que te pregunto, ¿vamos a seguir permitiendo que conviertan al país en una fosa? ¿O vamos a ser la voz de los que ya no pueden gritar? La respuesta, mamacito, está en cada uno de nosotros. Y yo, tu tía Mona, te digo, no vamos a bajar la cabeza. No ahora. No nunca. Nos vemos en el siguiente vídeo, papacitos. Y recuerden, la justicia puede tardar, pero llega. Aunque ellos no quieran.